se nos dan las curvas f de x y g de x que se cruzan en el punto 1,6, este punto aquí. Queremos encontrar el ángulo de intersección en radianes. El ángulo de intersección de dos curvas es igual al ángulo entre las líneas tangentes de las curvas en el punto de intersección. Entonces comenzaremos determinando la pendiente de las líneas tangentes a las dos curvas en este punto. Entonces encontraremos las derivadas de ambas funciones, y las evaluaremos en el punto 1,6. Observe que f' de x sería igual a 2x más 1. Y por lo tanto f' de 1 nos daría una pendiente de la línea tangente a la curva azul en este punto, que sería 2 veces 1 más 1, que es igual a 3. Entonces, la pendiente de la línea tangente a esta curva azul en el punto de intersección es positiva 3. Y ahora aquí está g de x, así que encontremos g' de x. Observe que g' de x sería una constante porque g de x es una función lineal. G' de x es igual a 5 negativos, y por lo tanto, por supuesto, g' de 1 también es negativa 5. Entonces la función lineal tiene una línea tangente con una pendiente de 5 negativos en este punto de intersección, lo que tendría sentido porque esta línea es su propia línea tangente y tiene una pendiente de 5 negativos. Ahora para el siguiente paso, avancemos y esbocemos la línea tangente a la función azul en este punto. Aquí está graficado en verde. Y ahora usaremos vectores para encontrar el ángulo de intersección entre estas dos curvas. Encontraremos un vector que tenga la misma pendiente que esta línea tangente verde, digamos este vector aquí, y luego encontraremos un vector que tenga la misma pendiente que la línea tangente roja, digamos aquí. Encontramos el ángulo entre estos dos vectores usando esta fórmula aquí. Este sería el ángulo θ, que sería el ángulo de intersección de las dos curvas en este punto de intersección. Pero observe cómo este ángulo θ sería un ángulo obtuso de intersección, por lo que si nuestras direcciones dijeran encontrar el ángulo agudo de intersección, en realidad tendríamos que encontrar este ángulo aquí, que serían pi radianes menos θ. Pero nuevamente, dado que ahora sabemos que f' de 1, la pendiente de esta línea tangente verde aquí, es igual a 3 positivos. Llamemos al vector A, el vector que tiene la misma pendiente que esta línea tangente, y podemos usar un componente x de 1 y un componente y de 3, y luego, como sabemos que g' de 1 es igual a 5 negativos, para el segundo vector aquí, llamémoslo vector B. Usaremos una componente x de 1 y un componente y de 5 negativos. Tomemos un momento y dibujemos estos dos vectores con sus puntos iniciales en el origen en este plano de coordenadas aquí. El vector A sería este vector aquí. Y el vector B sería este vector aquí. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores, este ángulo aquí, este θ, es el mismo ángulo θ que vemos en este gráfico. Avancemos y encontremos ese ángulo. El coseno θ sería igual al producto escalar del vector A y dividido por el producto de sus magnitudes. Entonces, el vector A punteado con el vector B, dotted with vector B, dividido por la magnitud del vector A, veces la magnitud del vector B. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de un cuadrado más 3 cuadrados, más la raíz cuadrada de un cuadrado más negativo 5 al cuadrado. Entonces tendríamos coseno θ es igual al producto de punto, tendríamos 1 por 1, más 3 veces negativo 5, eso sería negativo 14. Dividido entre, aquí tendremos la raíz cuadrada de 10 veces la raíz cuadrada de 26. Entonces tenemos 14 negativos divididos por la raíz cuadrada de 260. Esto lo simplifica, pero no hay razón para hacerlo ya que nuestro objetivo es solo encontrar θ. Ahora sabemos que el coseno θ es igual a 14 negativo dividido por la raíz cuadrada de 260. Busquemos θ en la siguiente diapositiva. Para resolver esto para θ, tomaríamos nuestro coseno en ambos lados de la ecuación, lo que nos daría que θ es igual a arcocoseno de negativo 14 dividido por la raíz cuadrada de 260. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para θ. Primero queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Estamos en modo radianes. Regrese a la pantalla de inicio.
Y ahora presionaremos el segundo coseno para el arco coseno, o coseno inverso, y tenemos 14 negativos. Dividido por la raíz cuadrada de 260. Flecha derecha, cerrar paréntesis e ingresar. Entonces esto nos da que θ es aproximadamente 2.6224 radianes. Entonces, si volvemos a nuestro boceto nuevamente, encontramos que este ángulo opuso aquí es de aproximadamente 2.6224 radianes. Entonces, si quisiéramos encontrar el ángulo agudo de intersección aquí, tendríamos que tomar pi radianes y restar θ. También encontremos ese ángulo también. Entonces llamemos a esto θ sub 1. Diremos que θ sub 2 serían aproximadamente pi radianes menos 2.6224. 2.6224. Volvamos a la calculadora una vez más. Entonces tenemos pi radianes menos 2.6224. Minus 2.6224. Que sería aproximadamente 0.5192 radianes. Radians. Por lo tanto, dependiendo de la definición de texto de un ángulo de intersección entre dos curvas en un punto, es probable que encuentre uno de estos dos ángulos. Espero que hayas encontrado esto útil.